Bien, estamos de vuelta, 8:21 y en el primer bloque analizábamos algunos detalles de la encuesta de ingresos suplementarios que publicó ayer el INE y que nos muestra básicamente cómo están los ingresos de los trabajadores, cómo han ido evolucionando además en 2021. Hay varios datos bien relevantes, queremos profundizar en este tema, para eso estamos en contacto con el académico y director del Magíster de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, Mauricio Tejada. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. Hola Sebastián, buen día, muchas Buenos días gracias por la entrevista. Bueno, Mauricio, ya veíamos algunos datos bien relevantes, 457.000 pesos es la mediana de ingresos, o sea, los chilenos, el 50% de los trabajadores chilenos gana menos que eso, pero hay otros datos bien interesantes respecto a las brechas de género, al promedio también y cómo ha ido evolucionando. Primero me gustaría una mirada más general, si es que nos pudieras entregar, Mauricio, respecto a qué es lo que nos está mostrando esta encuesta. ¿Qué ha pasado con los ingresos de los chilenos en 2021 en este periodo post-pandemia? Bueno, lo que vemos en los datos, digamos, es comparando un poco este año con lo que ha pasado el 2020 y el 2019, principalmente antes de la pandemia, tenemos un incremento de los ingresos, digamos, promedio, vale decir, el ingreso promedio y el ingreso mediano también. ¿Cuánto ganaría este trabajador que está a la mitad de la distribución? Que serían los 457.000 pesos. En ambos casos hemos visto incrementos, pero son buenas noticias desde un punto de vista, pero también hay que tomar en cuenta que aquí puede haber un cambio de composición, digamos, ¿no? ¿A qué te refieres? El promedio, digamos, el promedio ha aumentado, pero el promedio puede aumentar porque, por ejemplo, salen algunos trabajadores que ganan menos y quedan unos trabajadores que ganan un poco más, entonces el promedio va para arriba, digamos, ¿no? O pueden aumentar porque hay trabajadores que están arriba en la distribución que ganan un poco más. Entonces ha habido mucha destrucción de empleo a lo largo de la pandemia y particularmente empleo que gana poco, digamos, ¿no? Entonces puede ser engañoso este incremento también. Yo creo que hay parte buenas noticias en términos de incremento en los ingresos, pero también parte una destrucción del empleo que ganaba menos, digamos. Ajá. Mauricio, ahora esto se da en un contexto también donde la inflación ha ido creciendo. El 2021 no tanto, ¿no? Los niveles más altos de crecimiento de la inflación los hemos visto este año. Pero me gustaría que pudiéramos analizar qué es lo que pasa en el fondo con el salario real de los trabajadores, qué es lo que nos muestran estos números y este crecimiento que tú describías. Efectivamente, de lo que estamos hablando del crecimiento es el crecimiento del ingreso nominal, pero eso no nos dice mucho respecto a cuánto podemos comprar con ese ingreso, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando uno habla del ingreso real, uno está hablando de ese poder de compra. ¿Cuánto yo puedo comprar con el ingreso que yo obtengo? Y a diciembre, digamos, octubre, noviembre, diciembre, que se tomó esta encuesta suplementaria de ingresos, ya la inflación acumulaba un 9% más o menos. Entonces, si uno ve el cambio entre 2019 y 2020, los ingresos reales promedio, uno no ve cambios, digamos, ¿no? El ingreso real se ha estancado, digamos, y uno debería esperar que este año, que la inflación es aún más alta, el ingreso real esté cayendo, cosa que ya hemos visto con el índice de salarios reales que publicó el INE. Ajá. En ese sentido, entonces, las noticias no son tan positivas, ¿no? Por esta interpretación que tú haces del vaso medio lleno o medio vacío, digamos, porque en términos concretos el poder adquisitivo de los chilenos podría verse más estrecho, sobre todo si es que pensamos en este 2022, donde la inflación ha ido más fuerte todavía que el año pasado. Efectivamente, este 2022 tenemos una inflación más alta y eventualmente un mercado laboral que se está estancando, digamos. Los últimos datos del INE también en términos de tasa de desempleo, tasa de empleo, nos muestran un poco esos resultados medio mixtos, digamos, ¿no? Donde uno ve buenas noticias en términos de tasa de desempleo, pero uno ve que el empleo también se está empezando a estancar, no hay vacantes. Entonces, uno espera que el salario nos siga creciendo, de forma que compense la inflación y compense la pérdida de poder adquisitivo. Sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que vamos a ver el 2022 al final y 2023 eventualmente una caída del poder adquisitivo. Mauricio, ¿y qué nos muestran los datos respecto a la relación entre el crecimiento económico y el crecimiento de los ingresos? El 2021 fue un año, sabemos, bien excepcional, ¿no? Porque hubo un crecimiento que estaba absolutamente sobreestimulado, digamos, por factores no muy naturales. Pero si pudiéramos hacer un análisis y ver cómo van ambas líneas de crecimiento económico versus el crecimiento de los ingresos, hay una relación, cómo se están comportando ambas cosas, para entender en el fondo qué factores son los que podrían estimular o darle más fuerza al crecimiento de los ingresos en Chile.
Bueno, un tema fundamental es la productividad. Nosotros tenemos la productividad en Chile estancada desde hace varios años. Sí. Y uno debiera esperar que los salarios más o menos se muevan de forma consistente con la productividad y eso también con el crecimiento, ¿verdad? Entonces, los salarios han estado creciendo, efectivamente. Ha habido una desconexión entre el crecimiento y el crecimiento de los salarios. ¿Por qué? Porque la productividad estaba estancada en los últimos años. Entonces, es fundamental, si nosotros queremos incrementar los salarios, incrementar la productividad, digamos, el salario mínimo, cuando lo incrementamos, uno lo usa como herramienta cuando el poder de negociación entre trabajador y firma es desbalanceado, digamos, pero el salario mínimo no es la forma de aumentar los salarios, sino es la productividad. Entonces uno tiene que apuntar a incrementos de la productividad. Sí. Mauricio, una última pregunta antes que se nos vaya el tiempo. ¿Qué ocurre con la brecha entre hombres y mujeres a nivel de ingresos según esta encuesta? Bueno, la brecha hemos visto que ha caído sustantivamente, digamos, ¿no? Desde antes de la pandemia teníamos una brecha de ingreso promedio más o menos de 28%. Esto ha caído a 21, 22% aproximadamente. Son varios puntos porcentuales. Pero de nuevo hay que tener mucho cuidado con ese número. Las noticias en el número promedio pueden ser buenas, pero también hay un cambio de composición. Hay mujeres que han entrado al mercado laboral a trabajar con salarios altos, particularmente mujeres educadas en puestos gerenciales, etcétera, pero tenemos abajo también mujeres de bajos ingresos que han salido. Entonces ha habido como un movimiento hacia ese lado en la distribución del caso de las mujeres. Y por tanto, uno debiera esperar que a medida que el mercado laboral se normalice, eventualmente esta brecha vuelva un poco a sus niveles anteriores. Sí. De nuevo, estos números nos muestran el comportamiento en un año, como tú dijiste, muy, muy irregular en términos de cómo se ha comportado el mercado laboral. Y también es interesante un poco si hablamos de brechas, digamos, o hablamos de inequidades entre hombres y mujeres, la inequidad también se ha visto reducida, digamos. Si uno compara cuánto gana el 10% más rico versus el 10% más pobre en el ingreso del trabajo, en el 2019 era un 10, más o menos, el 10% ganaba 10 veces más que el 10% más pobre. Eso cayó un poco a 8.7%, pero de nuevo las noticias hay que tomarlas con cuidado, porque si uno hiciera el ejercicio, digamos, de poner los ceros son los que no están trabajando, la inequidad no ha caído, digamos, ¿no? O sea, incluso podría haber aumentado. ¿Por qué? Porque hay varias personas que han salido del mercado laboral. Si quieres ponerlo en este contexto, en lo que decía antes, hay más ceros, menos ingresos en algunas personas. Lo que distorsiona de alguna manera esos números promedio. Mauricio, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana para dar más contexto también a los datos que conocimos ayer. No, a ustedes, Sebastián, muchas gracias. Gracias, buen día. 8:29, así cerramos Agenda Económica. En unos minutos nos reencontramos en Noticias Express aquí en CNN. Buen viernes.